Hola y bienvenidos a este videotutorial. En este videotutorial vamos a ver algunas directivas de Vue. Para eso voy a crear una nueva carpeta llamada directivas. Dentro de esta carpeta directivas voy a incluir esta carpeta de imágenes en donde tengo estas 4 imágenes que voy a utilizar más adelante. Y ahora voy a arrastrar la carpeta directivas a Visual Studio Code. Voy a crear un nuevo documento llamado index.html. Aquí voy a escribir HTML, voy a escoger este de HTML5 y ya vemos que me completa el código. Voy a ir aquí a ver, ajuste de palabra para poder ver todo el código. Vale, pues ahora yo creo que ya puedo ampliar esto. Vale, pues vamos a empezar copiando el CDN de Vue. Lo tenemos aquí en su página. Copio y después de este meta lo voy a pegar. Vamos a coger también el CDN de Bootstrap, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Y finalmente voy a hacer un renderizado declarativo donde tenemos una etiqueta HTML y tenemos una parte de JavaScript. Voy a cerrar este y voy a copiar uno que tengo aquí. En este caso voy a copiar y pegar este aquí en la parte de body, que es un saludo. Voy a copiar la parte de JavaScript y voy a pegarlo después del HTML. Ahora lo que voy a hacer va a ser instalar una extensión. Esta extensión, la de Live Server, es esta extensión, yo ya la tengo instalada. Esta extensión lo que va a hacer es permitir abrir un servidor donde vamos a ver nuestra página web. Vemos que tenemos aquí el objeto saludo, que es hola mundo, y vemos que aquí, a través de esta directiva que vamos a ver a continuación, que es la de dobles llaves, vamos a poder mostrarlo en la parte de HTML. Bueno, vamos a ver ahora esta primera directiva. Para esto, antes de nada, voy a utilizar una utilidad de Bootstrap, la de Flex, que me permite centrar el contenido. Y finalmente, lo que voy a hacer es utilizar un componente, en este caso es el componente car de Bootstrap, que me permite un bonito diseño. Y si voy a Live Server, vemos cómo nos funciona la etiqueta. Vamos a ver la primera directiva, en este caso se trata de mustache o dobles llaves. Voy a copiar, voy a pegar aquí en la parte de título las dobles llaves y ahora voy a copiar el objeto nombre, que lo voy a pegar en la parte de data. Y si ahora lo guardo y voy a Live Server, vemos que he vinculado el objeto de data nombre al HTML. Bueno, pues vamos a seguir viendo la segunda directiva, es la de ViewModel. En este caso es una entrada de datos. Vamos a ver cómo podemos realizar una entrada de datos. Voy a pegarlo después de nombre. Bueno, ya tenemos la parte de HTML, ahora vamos con la parte de JavaScript. Vamos a pegarlo aquí en la parte de datos. Si yo ahora doy archivo guardar y vamos al documento HTML, si yo aquí hago una entrada de datos, vemos que se ha vinculado con la parte de data de saludo y me ha guardado en este objeto el texto que yo escribo en la entrada de datos. Bueno, pues vamos a seguir viendo otras directivas. En este caso, esta directiva enlaza atributos. Vamos a copiar este código. Voy a ir aquí después de la entrada de datos, voy a copiarlo.
Aquí tenemos dos etiquetas, una es una imagen y la otra es un enlace. Aquí tenemos las dos formas de la directiva bbind. Esta es la más corta, solo 2 puntos, y aquí tenemos la normal, la completa. Y vamos ahora a copiar los datos y los pegamos aquí en la parte de data. Vemos aquí que hemos vinculado una imagen a través de la etiqueta imagen y también vemos que hemos vinculado un enlace a través de la etiqueta de enlace. Si yo pincho aquí, me dirige a la página de Google. Bueno, vamos a seguir. En este caso vamos a ver la directiva von, que es un manejador de eventos. Vamos a copiar primero esta etiqueta. En la parte de HTML, que nos va a mostrar la cantidad, vamos a copiar ahora la cantidad. La vamos a poner aquí en la parte de data. ¿Vale? Ya tenemos cantidad 0. Y ahora vamos a copiar dos botones. Vamos a eliminar este enlace de aquí y voy a pegar los dos botones. Con estos dos botones lo que hace es, el primero me va a incrementar la cantidad de 1 en 1 y el segundo botón va a reducir la cantidad de 1 en 1. Y finalmente lo que voy a hacer, en vez de poner los métodos, voy a copiar cantidad más y voy a copiar aquí cantidad menos. Ahora sí guardo, archivo guardar y voy a iServer. Vemos que si pulso el botón incrementar me va añadiendo de 1 en 1 a cantidad y si pulso el botón decrementar me va restando de 1 en 1 cantidad. Vamos a ver este condicional de view. Voy a copiar estas etiquetas. Voy a pegarlas antes de los botones. Bueno, esta primera etiqueta tenemos la condición que si cantidad es mayor a 5, me imprima en stock. Vemos que la segunda opción es si cantidad es menor a 5 pero mayor a 0, me imprima últimas unidades. Y finalmente, si la cantidad es igual a 0, me va a imprimir sin stock. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a archivo, guardar y ahora vamos con abrir iServer. Y si yo ahora voy incrementando, vemos ahora que pone últimas unidades. Y una vez que sobrepaso el 5, me pone en stock. Si voy a decrementar y una vez que llego a 0, me imprime sin stock. Vamos a ver otra directiva parecida a esta. En este caso es una condición booleana, vshow, que me va a mostrar. Voy a pegarla aquí después de la condición if. Me va a mostrar en el caso que se cumpla la condición sin stock y si no se cumple, pues no me lo mostrará. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a archivo, guardar, abrir con iServer. Aquí vemos que al tener cantidad 0 me imprime sin stock, pero si yo aumento me dice en stock. Bueno, si vamos a ver aquí en inspeccionar cómo funcionan estos. Vamos a ver que en Leaf solo renderiza la etiqueta que cumple la condición. Vemos en el caso de vshow que muestra las dos etiquetas, una la oculta a través de estilos y la otra la muestra. Esta es la diferencia entre vif y vshow. En el caso de vshow va a mostrar las dos etiquetas y en el caso de vif solo va a mostrar la etiqueta que cumple la condición. Para finalizar, vamos a ver la directiva v-for, que seguramente sea la directiva más interesante de Vue. Vamos a copiarla y pegarla antes de la tarjeta. Vamos a modificar ahora aquí en título, vamos a poner héroe.nombre y aquí en imagen héroe.imagen. Y finalmente vamos a copiar este array de héroes
vamos a pegarlo en Data. Y si ahora guardamos y vamos a Live Server, podemos ver la iteración de v-for. Vamos a ver en el código lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la directiva v-for, que lo que hace es recorrer un array de héroes, y de ese array nos muestra ese elemento héroe, en este caso el nombre y la imagen que tenemos aquí en la parte de data, y lo que hace es construir todas esas series de tarjetas que nos van a mostrar el nombre y la imagen de cada héroe. Y hasta aquí este video tutorial donde vemos las directivas más básicas de Vue y más interesantes, y nos vemos en el siguiente.